Entonces, no solo estás luchando por la libertad económica, también luchas por la libertad de expresión. Exactamente, yo lucho por la libertad en todos los aspectos de la vida. Es decir, una de las cosas que a mí me parece más interesante es que cuando el muro de Berlín cayó, es cierto, oficialmente cayó en el año 89, pero la realidad es que el muro verdaderamente, digamos, o sea, el socialismo cayó en el año 1961, que fue cuando tuvieron que construir el muro. O sea, el muro lo construyeron porque la gente se iba de la Alemania comunista a la Alemania capitalista. Se dieron cuenta que los de el lado occidental estaban mucho mejor. Y para evitar que la gente se fuera, pusieron. Qué sistema maravilloso, ¿no? Digamos, para que, digamos, o sea, tenían que atrapar la gente, no la tenían que dejar. Es decir, que, digamos, o sea, son ideas tan maravillosas que las tenían que aplicar a punta de pistola. Es bastante, bueno, no por nada mataron a 150 millones de seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La caída oficial del muro en el año 89, lo que dejó en claro fue el fracaso del socialismo. En ese contexto, los socialistas pasaron de la discusión de la lucha de clases en economía y la llevaron a otras partes. Entonces, por ejemplo, el socialismo, digamos, o lo que es del siglo XXI, o digamos el marxismo cultural o el posmarxismo, digamos, la definición que usted quiera, es llevar la lucha de clases a distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, uno de los aspectos de la vida donde usted, digamos, tiene, esto es la ideología de género. Es decir, es increíble porque los primeros que defendieron la igualdad ante la ley fuimos los liberales. Los primeros en defender los derechos de las mujeres fuimos los liberales. Jeremy Bentham en 1750 fue el primero que reclamó por la igualdad ante la ley de las mujeres. Es decir, la causa de la igualdad, ¿sí?, ante la ley para las mujeres y la igualdad de derechos, los primeros que hicimos eso fuimos los liberales. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la izquierda? Va a una radicalización de ello y entonces pasa a lo que se llama el embrismo. El embrismo es, digamos, la muerte del macho. Es decir, y eso usted, digamos, digamos, ¿cómo lo hacen? Lo hacen asignando derechos, pero cuando usted asigna un derecho, eso alguien lo tiene que pagar. Y eso tiene consecuencias. Y en general, digamos, esto pasa siempre. Las consecuencias son, los resultados son peores que lo que usted tenía antes. Es decir, usted, digamos, cualquier intervención estatal, el resultado posterior, digamos, es peor que lo que tenía originalmente. Entonces, eso por un lado. No solo eso, la otra contracara de esto es la agenda ambientalista, que es el hombre contra la naturaleza, que tiene que ver con todo el ecologismo, con todo el tema del cambio climático. Es decir, no resisten ninguna discusión seria. Por lo tanto, todas las políticas ambientalistas no es ni más ni menos que una excusa para cobrar impuestos, ¿sí?, para que un conjunto de burócratas parásitos vivan a costa de los demás y para financiar ideas siniestras, donde la idea más siniestra de todas estas es que en el planeta Tierra no hay lugar para todos. O sea, una idea, digamos, que fracasó con Malthus, digamos, a inicios del siglo XIX, una idea asesina que también digamos, por ejemplo, la aplicaron los egipcios contra los judíos, y eso consta en el libro de Shemot, o sea, Éxodo. O, por ejemplo, otra cosa es Black Lives Matter, o sea, negros contra blancos, o, digamos, pueblos originarios contra, digamos, las comunidades que están establecidas. Entonces, o, digamos, todo lo que tiene que ver con el LGBT. En definitiva, son formas que el socialismo llevó la lucha de clases a otros aspectos, generando, digamos, divisiones y mentiras, digamos, que lo único que hacen es chupar impuestos. Digo, ¿qué era lo que hacía el Ministerio de la Mujer en Argentina? ¿Logró bajar un femicidio? No, ninguno. Digamos, la cantidad de femicidios explotó igual. Sí, de hecho, digamos, el presidente más feminista de la historia argentina, el señor Alberto Fernández, molía a golpes a su mujer. Digo, qué feminista raro. Es decir, y digamos, y dentro de las líneas de los feministas usted encuentra digamos, la mayor cantidad de violadores y golpeadores de mujeres. Es bastante interesante, ¿no?
lo que hacen, digamos, la hipocresía en la que trabajan. Entonces, no es solamente, usted, digamos, la batalla es en tres planos. Usted tiene en el plano económico, que es el capitalismo de libre empresa, en el plano político. Entonces, en este momento, digamos, el sistema que ha diseñado el mundo es la democracia liberal republicana, con control de poderes, y, digamos, en el plano de la idea de las batallas cultural. Fíjese, el socialismo ha sido muy exitoso en la batalla cultural, ha sido muy exitoso políticamente, porque esa batalla política la pudo traducir en ganar muchas elecciones, pero ¿por qué se está resquebrajando? ¿Por qué? Porque producen miseria y porque el sistema económico es un desastre. Entonces la gente, digamos, tarde o temprano se da cuenta que le está yendo peor. Los liberales, libertarios, somos muy buenos en la economía, ¿sí? Y esos buenos resultados económicos pueden dar a que se generen procesos políticos sólidos. Pero ¿qué pasa? Los liberales desatendieron la batalla cultural. Digo, gran parte en culpa por Fukuyama, cuando dijo este es el fin de la historia. No, no fue el fin de la historia, porque al otro año, en el año 90, los socialistas se agruparon en el Foro de San Pablo y, basado en las ideas de Gramsci, diseñaron una estrategia de meterse en los medios de comunicación, en la cultura y en la educación, que terminó cambiando toda la discusión de la sociedad y ellos se impusieron que lo políticamente correcto era lo que ellos se decían y que cualquier idea fuera de eso era reaccionaria y tenía que ser censurada, perseguida, digamos. Entonces, y que ellos eran los que defendían la libertad, a pesar de que eran los que perseguían a la gente. Es lo mismo que pasa con los periodistas que se enojan con Twitter. Ellos dicen que defienden la libertad, pero no se bancan, digamos, que hablen los que piensan distinto. ¿Es libertad? Sí, para ellos, pero digo, para los que piensan distinto, no. Eso no es libertad, eso es fascismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Entonces, hay que dar la batalla en el plano económico y creo que estamos haciendo un programa económico extremadamente exitoso que está siendo reconocido a nivel mundial. De hecho, la otra noche el presidente electo Donald Trump hizo un reconocimiento de los logros que estamos teniendo en Argentina, ¿no? Y a la velocidad que lo hemos hecho. Al mismo tiempo, usted tiene que dar la batalla política porque los partidos de fútbol no se ganan gritando en la tribuna, se ganan jugando en la cancha. Pero con eso solo no alcanza, porque usted tiene que, digamos, transmitirle a la sociedad los valores del capitalismo, del libre mercado, de lo que es el liberalismo, del valor de la libertad. Y cuando usted logre ser exitoso en eso, entonces sí vamos a poder avanzar a paso firme. Si usted no da la batalla cultural, le va a pasar lo que hizo Chile. Tuvo un exitoso modelo económico, fue, digamos, sostenido en el tiempo, pero en algún momento se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque no habían dado la batalla cultural. Entonces, el socialismo de a poco fue tomando las instituciones educativas, los medios de educación, de los medios de comunicación y la cultura, y con eso atacó y rompió al sistema, y entonces se encontraron con dosis crecientes de socialismo. Entonces, y lo único que genera el socialismo es pobreza. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es que usted tiene que dar la batalla en todos los planos. Y si usted no lo tiene presente eso, le digo, va camino al colapso.